A continuación damos inicio al primer bloque de Top Mining con la conferencia Desarrollos mineros previstos en el futuro próximo y su efecto sobre la economía peruana, que estará a cargo del ingeniero Igor González, director y vicepresidente de operaciones de Compañía de Minas Buenaventura. Me es grato saludar y presentar al ingeniero Igor González, director y vicepresidente de operaciones de Compañía de Minas, a quien invito al podio para dar inicio a su conferencia. Adelante, ingeniero. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos en primer lugar quiero agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas por darme la oportunidad de hacer esta presentación de una visión personal de lo que puede contribuir la minería y lo que contribuye la minería en el desarrollo de nuestro país. Vamos a revisar en primer lugar el rol que ha tenido la minería durante la última década. Toda la información que se presenta es información pública, de manera que ustedes la pueden encontrar ya sea en páginas oficiales del gobierno o en las páginas de las empresas públicas. Luego hablaremos un poco de la situación actual de la cartera minera y finalmente, hemos tratado de hacer una inferencia sobre el rol multiplicador de la minería una vez que un proyecto entra en su etapa de producción. Sobre la contribución de la minería peruana, en los últimos 10 años, el PBI minero ha contribuido en promedio en 13.5% al PBI nacional. Si bien es cierto que vemos un descenso a través del tiempo desde el año 2005 al 2014, pero también debemos de tener en cuenta en esta gráfica que el tamaño de la economía peruana en esa misma etapa fue creciendo. Durante los últimos 10 años, también las exportaciones mineras han representado en promedio 13.5% del PBI nacional, pero 58.5% de las exportaciones. Respecto a la contribución fiscal del sector minero, en el lado izquierdo de vuestra pantalla pueden ver la contribución en lo referente al impuesto a la renta, 42.000 millones en los últimos 10 años. Este caso son 42.000 millones de soles. Y en cuanto se refiere al total de tributos internos, la minería ha contribuido con 80.000 millones. En estos números no se han incluido las cifras referentes a la minería no metálica, pues ha sido muy difícil de conseguir la información. Lo que vemos ahora es la contribución, en este caso al canon minero. Como ustedes saben, el canon minero es la transferencia a los gobiernos locales y regionales del 50% del impuesto a la renta y que el Estado recibe. Y este canon es una distribución, más no un tributo. Las transferencias mineras a las regiones deben ser destinadas para el financiamiento de proyectos y obras de infraestructura de impacto regional o local, según la normatividad actual. Es evidente que a pesar de este monto de transferencia, todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuanto se refiere al desarrollo de infraestructura, sobre todo en las regiones menos desarrolladas, específicamente en la Sierra del Perú.
Respecto a la cartera actual, a la situación de la cartera actual, este es el monto de la cartera actual según la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas. Y la hemos dividido en los países inversionistas en el lado izquierdo de vuestra pantalla, las regiones involucradas con la inversión en la parte central y los principales minerales en la parte derecha. Son en total 63.000 millones de dólares. Distribuyendo la cartera en regiones, haciendo un Pareto, vemos que el 80% de esta inversión está distribuida en 6 regiones. Luego vemos los proyectos con EIA aprobado y en exploración. Estos proyectos en realidad representan más del 85% de la inversión. En el lado derecho de la pantalla vemos, hemos dividido aquellos proyectos que se categorizan como ampliaciones, aquellos proyectos con EIA aprobado, que son el 46% de la inversión total pendiente, los proyectos con EIA en evaluación. Y como vemos ahí, hay una especie de vacío entre los proyectos en exploración y aquellos con EIA aprobado, es decir, que se ha detenido bruscamente la inversión minera, es decir, hay potenciales proyectos que están en exploración, pero muy pocos proyectos con EIA en evaluación. Se han invertido, o hay más de 29.000 millones de inversión en proyectos con EIA aprobado. En el lado izquierdo de su pantalla ven algunos proyectos en exploración todavía y luego hay un proyecto con EIA en evaluación, mientras que los proyectos con EIA aprobado los hemos dividido en colores. Aquellos proyectos que están en rojo son aquellos que no han sido construidos todavía. En el caso de Las Bambas está en amarillo porque está en plena construcción y los proyectos en verde son aquellos que ya han sido ejecutados. En el lado derecho, en el caso de las ampliaciones, tenemos Cerro Verde que está en plena ejecución y luego los otros proyectos que todavía no están en ejecución. En esta vista vemos los proyectos con EIA aprobado y que tienen un monto aproximado de 14.000 millones y los proyectos, las ampliaciones. Es decir, este monto ya es más modesto que la cartera total. Vamos a ingresar a cómo la inversión de capital a su vez jala un gasto por parte de los proyectos una vez que estos ingresan en operación. Y hemos hecho una especie de cartón, de caricatura, donde en la parte superior vemos el CAPEX, que se refiere a la construcción inicial, y en la parte inferior, y le estamos llamando impacto visible, y luego el impacto no visible, simplemente como una cuestión descriptiva e ilustrativa, lo estamos llamando aquello que es el OPEX, los impuestos, el capital de expansiones y sostenimiento que se requieren a través de la vida de la mina. También las exploraciones a través de la vida de la mina para incrementar los recursos y el costo de cierre de las operaciones. La suma del impacto visible y el no visible obviamente es el impacto real que tiene un proyecto minero en la economía. Un poco para hablar de cómo se ha hecho, en realidad es un cálculo muy sencillo. Lo más difícil de este proceso ha sido el encontrar la información y tratar de organizarla.
El objetivo es hacer una estimación aproximada del impacto de la cartera de proyectos mineros en la economía durante la vida de la mina, posterior a la ejecución del proyecto inicial. Entonces hemos seleccionado al azar cinco proyectos mineros y productores de cobre y oro. La sumatoria del OPEX, los impuestos, el CAPEX de sostenimiento, los costos de cierre, se les ha denominado como impacto no visible, es decir, luego del capital inicial que se gasta en el desarrollo de un proyecto. Luego hemos calculado la relación entre este impacto no visible versus el capital inicial. Y a esto le hemos llamado un efecto multiplicador. Y al fondo de la tabla tienen el impacto total, es decir, el efecto multiplicador multiplicado por la sumatoria del CAPEX de la cartera de los proyectos. Acá tenemos los 5 proyectos que por razones obvias los hemos denominado A, B, C, D y E. Entonces, en estos proyectos ven el capital inicial en la parte superior y en la parte inferior, en cada caso, los gastos que se requieren para llevar a cabo el plan de vida de mina de cada uno de estos proyectos. En el caso de los proyectos en operación, hemos buscado la información histórica, y en el caso de los proyectos que todavía no se han construido, estamos usando la información pública del plan de minado con el cual se aprueban estos proyectos. Las fuentes de la información son, como repito, el Ministerio de Energía y Minas, los EIAs que están aprobados y son públicos, la SUNAT y los websites de las empresas y algunos reportes anuales y de estados financieros. Entonces, siguiendo con la mecánica de este cálculo, hacemos una sumatoria de los 5 proyectos y podemos tener en la parte superior el CAPEX inicial total de ellos, que en este caso son 20.000 millones, y en la parte baja lo que estos proyectos gastarían durante la vida, durante su operación. Al dividir estos dos números tenemos un factor de estos 5 casos, que luego lo vamos a extrapolar a los otros proyectos. Y este sería el impacto total. Quiero aclarar que el número inferior, que son los 270.000 millones, obviamente incluye toda la cartera de proyectos que hasta ahora conocemos, pero también es un gasto que se hace a través de la vida de la mina de los proyectos, es decir, en promedio entre 15 y 20 años, que es lo que debemos esperar se pudiera gastar en estos proyectos en nuestro país. Pero, como sabemos muy bien, los proyectos mineros enfrentan muchos desafíos para que se vuelvan en operaciones mineras. Y hemos tratado de poner todos los desafíos que enfrentan en este momento los proyectos mineros, y al lado derecho de los mismos hemos puesto una letra I que básicamente se refiere a que en estos ítems que están marcados con I se requiere inversión. ¿Y por qué hemos puesto esto? Porque creemos que los desafíos sociales solo se pueden resolver con la inversión y con la inversión en los proyectos mineros. Los proyectos mineros pueden ser un vehículo más para resolver todos los temas sociales que en este momento enfrenta el país y en específico la minería. Y como conclusiones, podemos repasar que hemos visto que la minería es el más importante contribuyente a la economía y el desarrollo nacional, por lo menos en la última década. Se observa, sin embargo, una desaceleración preocupante de la inversión minera. Y los proyectos tienen un efecto multiplicador, es decir, por cada dólar que invertimos podríamos
esperar por lo menos $4 más durante la vida de una operación minera, lo cual tiene un impacto positivo en nuestra economía y en el país. Estos 63.000 millones de la cartera podrían generar en un periodo de 20 años aproximadamente alrededor de 70.000 millones de dólares. En mi experiencia, por lo general, los proyectos mineros en los cuales yo he estado involucrado superan el plan de vida de mina inicial que se presenta en el estudio de impacto ambiental, por lo que es de esperarse que esto es factible. Y para mejorar la gestión de los conflictos sociales es claro y evidente que la minería puede ser un vehículo para resolver estos conflictos si es que podemos trabajar juntos y en armonía. Muchas gracias.